Damos gracias a Dios por el día de hoy, hermano. Donde quiera que usted se encuentre, que Dios le bendiga. Soy su hermano Juan Carlos. Estaremos trayéndole la palabra de Dios. ¿Quién es el buen pastor? El único conocido como el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar grabándole este video para la honra de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para nuestro Señor. Gloria a Dios. Bendecimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vemos la belleza de Dios en la naturaleza, lo que Dios le entregó al ser humano para que viviera una vida, se reprocreara como las aves, los animales, la planta, todo, hermano. Pero lamentablemente la gente no sabe apreciar la belleza y la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar trayendo palabra hoy. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que apoyan este ministerio. Todos los hermanos en la fe a nivel internacional o a nivel del mundo. Todos los que están apoyando este ministerio. Al final Dios creó al ser humano con amor, hermano. Ve cómo esta gente vienen dándole comidas a las aves porque hay amor en el corazón de ellos. Gloria a Dios. Le damos la gracia a Dios por el día de hoy. Por la belleza de Dios, por su misericordia, por su amor, hermano. Vamos a estar trayéndole palabra de Dios, hermano. Que edifique al mundo entero, hermano. Gloria a Dios. Su hermano Juan Carlos, Ministerio Revelaciones. Saludamos a la gente de Europa, a los del Caribe, los de los Estados Unidos, los de todo el continente que están apoyando este ministerio. Para mí es mucha bendición de Dios ver, hermano, en la fe apoyando este ministerio para la gloria de Dios, ya que muchos han intentado destruir este ministerio. Vamos a estar trayendo la palabra de Dios hoy. Dios le bendiga a su hermano Juan Carlos, hermano. Gracias por todas sus oraciones que son de muchas bendiciones, porque si no fueran por ella, había caído yo en muchas situaciones difíciles para no levantarme y llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos. En este video vamos a tener dos visiones, hermano. Hay una visión hecha de otro día y el día de hoy, hermano. Vamos a estar teniendo dos partes porque así lo ha querido el Señor. A veces estamos haciendo los videos y es un poco complicado. Padre, te damos la gracia. Vamos a predicar una palabra muy poderosa para tu pueblo. Que sea tu Santo Espíritu cubriendo todo este lugar, Padre. Bendice todos los animalitos que hay aquí, las aves, las personas que se encuentran alrededor. Abre el corazón de tu pueblo, Padre. Sella su corazón con tu Santo Espíritu, Señor, y sus oídos. Reprendemos todo espíritu que andan vagando, que intentan impedir tu obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a estar conociendo al pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar leyendo Isaías 53, capítulo 10, y dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios, palabra de Dios en este día. ¿De quién nos está hablando el capítulo de Isaías? Desde el capítulo 53
nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, nacido del linaje de David, como rey, sacerdote, nuestro Señor que vino y murió en la cruz del Calvario. Jesús dice claramente: yo soy el buen pastor. Hoy vamos a estar escuchando esta palabra para que ustedes no se dejen engañar como mucho. La Biblia nos da referencia que ningún cobarde entrará al reino de los cielos, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio y de valor, conocimiento, para estar parado aquí llevando la palabra de Dios. Entonces indica esto que cada pastor que comete un suicidio ha sido un cobarde engañado por el mismo diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Pero el Señor hoy va a tratar con nosotros para decirnos hoy quién es el buen pastor, que da su vida por las ovejas y que puso su vida por las ovejas. Este es un buen pastor que fue y se entregó por amor a nosotros y murió en la cruz del Calvario, aún por los pecadores, hermano. No es que uno viene a gloriarse en la iglesia de Dios, y si nos gloriamos en Cristo, como dice el apóstol, pero no tratando diciendo que hay un buen pastor, que es un buen pastor, cuando usted es una persona que comete un suicidio abandonando las ovejas de Dios. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo murió primeramente Él por sus ovejas, mostrando su gran amor, y Él da la vida por ellas. ¿Cuántos pastores hoy en día dan la vida por sus ovejas? De hecho, al contrario, muchos pastores en la iglesia hacen que las ovejas se salgan del redil con malo carácter, malo comportamiento, palabras que le hieren, y estas ovejas se van y el lobo le encuentra fácil, que es Satanás, que anda como león ruyente buscando a quien devorar. Cuando muchos de esos pastores quebrantan las ovejas, estas ovejas abandonan el redil y se van al mundo, y con el dolor que tienen por dentro, muchas veces se quedan en el mundo y se pierden. Gloria a Dios. Dice: Jehová quiso quebrantarlo. Era la voluntad de Dios el Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Moquito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: era la voluntad de Dios el Padre que su Hijo fuera enviado a morir en la cruz por el mundo perdido, como nos lo dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Porque Dios no mandó a Jesús al mundo a condenar al mundo, sino para salvar el mundo. Porque el mundo en sí anda en tiniebla, en el pecado, como Satanás lo tiene engañado, hermano. Muchos dicen que están disfrutando y están condenando su vida. La Biblia nos da claramente estos versículos bíblicos: al hacer de Cristo un sacrificio expiatorio para todos los pecados. Bendito sea Dios. Nos lo dice en el libro de Levítico 5:15, 6:5, 19:21. Se ha cumplido el propósito redentor de Dios de conducir a muchas personas a la salvación. Vivirá por largos días, significa que resucitará de los muertos y vivirá para siempre. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios. ¿De quién nos habla Isaías? De nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores y Pastor de pastores. Bendito sea Dios. Y vamos a estar leyendo también en Isaías 52. Hay un verso que dice, en Isaías 52, capítulo 13, dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Gloria a Dios. El siervo suficiente está hacia un trato del sufrimiento y el rechazo del siervo Mesías Jesucristo. Isaías predice que mediante su sufrimiento muchos serían perdonados
justificado, redimido y sanado. También su sufrimiento conduciría a la exaltación y gloria. En el Nuevo Testamento cita este pasaje de la Escritura más que de ninguna otra sección del Antiguo Testamento. Siempre nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Muchos serían libertados, muchos serían sanados, muchos van a venir a la salvación. Entonces siempre nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Romanos 1, 13 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la redención de entre los muertos. Siempre nos habla de Jesucristo, Rey justo. Nunca hubo pecado en él, el pastor de pastores, el único buen pastor que hay, así como nos lo declara la Biblia, que puso su vida por las ovejas ante el Padre intercediendo para que Dios tenga misericordia. Es nuestro Señor Jesucristo, el único pastor de pastores, el que se entregó en la cruz del Calvario, pagando el precio por cada una de estas preciosas ovejas. Gloria a Dios. En 1 Corintios 11:3 dice la palabra, gloria a Dios. En 1 Corintios 11:13, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, un establecimiento en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, que Dios establece pastores, evangelistas, profetas, porque hay muchos que lo niegan. Vamos a estar leyendo la palabra de nuevos, que yo tengo un versículo bíblico, cuando muchos dicen que Juan fue el último, al igual que la Biblia no estaba hablando de Samuel, que sería el profeta, también como refiriéndose al último, pero no es así. Mucha gente confunde los ministerios que Dios ha revelado por medio de su Santo Espíritu y le ha dado a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Bendito sea Dios. Vamos a estar viendo que dice la palabra en 1 Corintios 12:28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Aquí no se puede estar negando la palabra. Esos falsos ministros están negando la palabra de Dios. Dice que la condenación no se tarda para esta persona. Nos lo repite en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros. Encima confunden los ministerios, porque ellos dicen que solo hay ministerio de evangelista. Que el Señor reprenda al diablo. Acábense a arrepentir, sinagoga de Satanás, porque vendrá juicio sobre ustedes por esconder la palabra de Dios. No se van a salvar ustedes, ni quieren abrirle la puerta del cielo a otro para que se salven, dice la palabra. Están como los fariseos. Esos son los que se sientan en los programas, quieren hablar bonito para que todo el mundo vea que tienen conocimiento de la palabra. Y mentira del diablo, porque aquellos fariseos tenían conocimiento de la palabra, pero no sabían cuidar su salvación. Te está negando la palabra de Dios. Encima el mismo Espíritu. Hay que tener cuidado por no blasfemar contra el Espíritu Santo, ni quitar ni añadirle a la palabra de Dios. Vamos a estar viendo que el Señor nos dice también en Jeremías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Antes de yo meterme a lo profundo de lo que es la prédica, en Jeremías 23, capítulo 5, dice también: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. David, renuevo justo y reinará como rey. Mucha gente hoy en día dice que se llaman David. Un solo David y un solo Mesías nacido del linaje de David. Jesús dijo: tengan cuidado porque muchos vendrán en mi nombre. Todo el que miente. A gloria a Dios. Pero el Señor levantó una iglesia para que supieran más de Él. Gloria a Dios. Vamos a estar viendo en el libro de San Juan lo que Dios quiere que yo esté hablando un poco. Jesús declara claramente, Jesús está hablando aquí, nos dice Jesús el buen pastor.
Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta, gloria a Dios, de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas, porque las ovejas de Dios, la verdadera sierva y siervo de Dios, no van a escuchar falso mentiroso, y tendrían un cuidado en ello, porque dice que el mismo Espíritu os enseñaría y lo guiaría a toda la verdad. No es necesario que nadie nos enseñe. El mismo Espíritu es nuestro maestro, nuestro consolador y nuestro guía. Tal oveja que son engañadas en los últimos tiempos serán ovejas que no se dejaron guiar por el Espíritu Santo de Dios y serán engañados por toda antimaña del enemigo. Y dice el Señor: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No está hablando claro nuestro Señor Jesucristo. Oye, su vida das por las ovejas. Por eso todos estos pastores que cometen un suicidio han sido unos cobardes. Y la Biblia dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Satanás le puso toda estrategia de mentira, de aflicción en su cabeza, hasta que estos pastores abandonaron las ovejas sin importarle y cometieron un suicidio. Jesús murió por sus ovejas, pero aún sigue luchando. Resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por ellos, porque Él es la vida y vive por los siglos y de los siglos. Pero cuando un pastor comete suicidio, se fue al infierno, hermano. ¿Y dónde están las ovejas que Jesús te encargó para que tú cuidaras? ¿Qué sucede con estos pastores? Muchos de ellos son asalariados. Muchos de ellos son nominados por falsos profetas que Dios los llama como pastores. Muchos de ellos son personas que tuvieron un diploma, un certificado de teología. Encima vienen a coger un cargo, el cual no saben que con lo que vienen a pelear es un tremendo huracán llamado Satanás, que anda como león ruyente buscando a quien devorar. Entonces esos pastores, si no tienen un llamado de Dios, lamentablemente van a ser víctimas de Satanás y van a cometer un suicidio, porque será tanta la carga. Si no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque no tienen un llamado de Dios, lamentablemente usted se opone a asumir un cargo que le va a costar mucho a usted. Gloria a Dios. Y ahí el Señor nos lo está hablando, que Él viene a matar, hurtar, robar, destruir. Si tú eres un pastor que coge un cargo de pastor sin tener un llamado de Dios, o por un falso profeta, porque eso es lo que más Satanás pone en mucha iglesia, para que te llamen como pastor. Mire, hermano, de hecho yo he grabado ese video 3 veces y he tenido una detención, no sé por qué, pero ya comprendí. ¿Por qué? Anoche el Señor me mostró una mujer que tiene una voz hermosa de alabanza. Y esta mujer está casada con un hombre extranjero. Es una mujer que canta muy hermoso, que Dios ha levantado hace mucho tiempo. Esta mujer se casó con un hombre y en el matrimonio de esta mujer está haciendo un infierno. El Señor me lo mostró anoche. A pesar que tú ves que esta mujer sale a cantar en una tarisma, sale tuve dando la voz hermosa, pero tiene una vida terrible en su casa, porque yo podía ver que en esta revelación el marido le estaba haciendo la vida imposible, porque el diablo se estaba metiendo dentro de ese hombre como si tuviera celo, porque esta mujer no dedicaba tiempo en su matrimonio. Había muchas discusiones y esta mujer, una mujer reconocida a nivel mundial en la música cristiana, pero lamentablemente no hay santidad en ella. Y Dios le está exigiendo a esa mujer que haya santidad en ella. De nuevo el Señor me da una revelación anoche. Escuchen eso, hermano. Me muestra la iglesia del buen pastor y me muestra a este pastor. Yo veía que este era como mi pastor. En ese momento yo me estaba escondiendo porque moví una manera y ese pastor me dijo: no te estés escondiendo, escóndete de mí porque yo no te sigo, pero de Dios no te puede esconder porque Él está mirando todo lo que tú estás haciendo. Algo que Dios me dio a entender la noche, que donde quiera que tú vayas como siervo, donde quiera que tú te muevas, no temas del hombre, porque dice la Biblia: no temáis de aquel que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar.
temer a aquel que puede matarle el alma y el espíritu y enviarla al infierno. Ese es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. De Él tú tienes que cuidarte. Tú te mueves la esquina, ¿qué tú estás haciendo? Dios te está observando, como dice Job 34:21. Dios está mirando todo tu paso. De hecho, dice que el creyente esté esculpido en la mano de Dios. Eso fue lo que recibí. A otro también, el Señor anoche me mostró que Dios le está haciendo un llamado a este joven llamado Enrique de República Dominicana. Ya van 3 veces que Dios lo está llamando. Y cada día más tu vida se va empobreciendo, porque Dios dice que su tiempo ya es corto. Y me daba Salmo 91:12 para este joven, porque Dios tiene un propósito en su vida y él no quiere escuchar su llamado. Pero vi que va a ser tan afligido que va a venir con llanto y dolor a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Mira lo que nos dice la palabra. Mas el asalariado, y que no es el pastor de que quien no son propias las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son las propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Cuando un pastor comete suicidio, cuando un pastor abandona su iglesia, cuando un pastor no se está sumergiendo en la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra, cuando un pastor saca las ovejas que se salgan del radil y la echa fuera de la iglesia, ahora hay disciplina en la iglesia. Nosotros como siervos necesitamos escuchar la disciplina, obedecer la disciplina, porque si usted se está portando mal, lamentablemente hay disciplina en la iglesia, porque está establecida para la iglesia de Cristo. Si un siervo no está respetando a los pastores, no se está sometiendo a la palabra de Dios, entonces esta persona va a estar por un proceso de disciplina. Y si sigue haciendo lo malo, la iglesia entera se reúne y tienen derecho de sacarte de ese lugar. Porque tampoco van a permitir que tú vengas a destruir la iglesia enviado por Satanás. Pero estos pastores que son asalariados, Jesús dice claramente que ve venir al lobo y no le importa las ovejas. ¿Por qué? Su mente está puesta en el dinero, su mente está puesta en el título, en los dones, en que el hombre lo nombre. Pero no tiene cuidado de las ovejas, porque él no murió por las ovejas. Él no es un pastor llamado por Dios. Es un enviado muchas veces de Satanás y está puesto ahí como pastor, pero no lo puso Dios, se puso él mismo por un título, por un salario. Lamentablemente esas ovejas nunca van a ser cuidado como necesitan el cuidado protectivo. Por eso Jesús es el buen pastor. Y ahí lo dice claramente. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y la deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ve, no hay un amor en el corazón de ese pastor. Está ahí hablándole mal a las ovejas, y la mayoría de esos pastores distorsionan la palabra porque no son pastores que Dios ha puesto en su iglesia. Un pastor es un guía para las ovejas de Cristo y no necesita ser una persona que pueda entrar en rencilla en todo. Usted tiene que ejercer el pastorado como una persona que Dios puso fundamental, con una responsabilidad mayor que toda la cosa que hay en este mundo. Todo lo que tuve alrededor de nosotros será destruido. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para quién tú vas a hacer todo lo que has provisto? Te concentraste en el dinero, te concentraste en la fama, te concentraste en tu carrera, pero ¿por qué no tuviste amor por las ovejas? Y Satanás usó todo estos métodos y la sacó de tu mano, la arrancó y se la llevó al infierno. El buen pastor su vida da por las ovejas, como hizo Jesús. El buen pastor, no esos pastores que, ay, qué pobrecito, no, hermano. Y esos pastores no necesitan alabanza de nadie. Son gente con una responsabilidad. La iglesia se va a someter a la palabra o algo hará, bendito sea Dios. Y respeten a esos pastores, porque ellos están haciendo todo, luchando como en un naufrago para que no se volque la barca, para que esa iglesia salga adelante y Satanás no se lleve ni una de ellas. Satanás es terrible, hermano. Satanás es como la ola gigante del mar cuando se levanta para voltear un barco, para que los tiburones acaben con toda esa vida. Entonces, ¿por qué ustedes no se dejan guiar por el Espíritu Santo?
Tengan amor por esos pastores que Jesús estableció en la iglesia. Pastores en verdad que están llevando la sana doctrina. Pastores que no les preocupa el dinero, sino las almas que sean salvas, porque su recompensa estará en el cielo. Dice que nosotros somos siervos inútiles y recibiremos la corona de vida allí en el cielo. Y nos dice así: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Todo el que conoce a Jesús, donde quiera que tú oyes el evangelio, te vas a parar. Te va a apartar del pecado. No te va a parar donde el pecado está abundando en la vida, destruyendo a la sociedad. Todo que es un llamado de Jesús, todo es que es las ovejas de Jesús, donde quiera que están, vendrán a Él. ¿Y qué nos dice Jesús más hacia abajo? El mundo no conoce a Jesús. Dice que Él vino, pero el mundo no lo recibió. Lo maltrataron, lo maldicieron. Le hicieron de todo. Aún el pueblo de Israel necesita ser salvo por fe en Cristo Jesús. Y ellos rechazaron a su Mesías. ¿Cuánto mayor a la persona de este mundo, hermano? Aún los hijos de la casa, si no obedece, serán lanzados al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí no está hablando así. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Estas ovejas, donde quiera que se hable el evangelio de Cristo, la santa palabra de Cristo, estarán ahí. Y aunque estén en sufrimiento, dolor, aunque estén en persecución, van a perseverar hasta la venida de Jesús. Jesús dijo: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea Dios. Y por eso tú le llevas el mensaje al mundo y muchos de ellos las ignoran. Pero Jesús dijo que era necesario que el creyente predicara su palabra, porque hay muchas de las ovejas que necesitan venir al redil antes de su venida. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué el Señor me dice? Pueblo, prepárate, porque es tiempo de que tú proclames mi palabra. Vaya al mundo y le diga a la gente que Jesús murió en la cruz del Calvario por ellos, porque es necesario que muchas de estas ovejas vengan al redil ante la venida de Jesús. Viene una cosecha fuerte para la iglesia, y por eso nosotros, cuando pasen estos acontecimientos, debemos prepararnos más para predicar la palabra de Dios. No ponga tu mente en la cosa terrenal, hermano. No mire un coche como es lo más grande de tu vida, una casa como es lo más grande de tu vida, la cosa del mundo, porque todo será destruido. Bendito sea Dios. Pártate de esa cosa, hermano. Ten el coche como si no lo tuviese. A tu esposa, dice la Biblia, como si no la tuviera. Cuanto más las cosas materiales de este mundo, que no tienen ni valor más que el dinero. La raíz de todo mal es el amor al dinero, y muchas personas van a perder la entrada al cielo por la codicia en esta cosa del mundo, buscando fama de hombre. Esto no es para fama de hombre, hermano. Si yo me glorío en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Allí es que está mi riqueza, en el reino de los cielos. Todas estas cosas son terrenales y serán destruidas. Bendito sea Dios. Cuánta codicia, cuánto engañar. Muchos están engañando, que creen que están engañando a las ovejas de Dios. Y por eso el Señor me daba esta palabra a través de la boca de la iglesia del buen pastor, cuando él decía: Dios está mirando tu obra. No te escondas de mí, porque el que está viendo tu obra es Dios. Y es lo que está pasando. Mucha gente está haciendo las cosas en la oscuridad, pero Dios te está mirando. Tú te escondes del hombre. ¿Qué puede hacerte un simple mortal? Dice la Biblia. Teme de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y mira que nos dice el Señor más hacia abajo, en el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Repito de nuevo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas ovejas? Están en el mundo por ahí caminando sin fin. Estas ovejas están por ahí metidas en los placeres mundanos, pero la voz de Jesús va a ser salida por tu boca. El Señor te va a usar por medio de su Santo Espíritu para que tú prediques, para que tú evangelices. Y estas ovejas, cuando escuchen la voz de Cristo a través de ti, vendrán al redil. Dice que estas están ahí y Él tiene que traerla. ¿Cómo la va a traer? Por medio de su pueblo.
por medio del Espíritu Santo que va dentro de su pueblo, obrando, predicando el evangelio, haciendo evangelizaciones, llevando tu ministerio, porque la paga tuya está en el cielo. Cuando tú subas al cielo, entonces que tú no veas tu mansión como muchos están soñando, porque tú no trabajaste para el reino de los cielos en la tierra. Jesús está hablando de los 10 denarios, ¿no? ¿Qué decía? Él le dio a uno 10, a otro 5 y a uno 1. Todos dieron beneficio, por el que tenía uno lo escondió. Cuando vino Jesús, nos dio beneficio. El Señor Jesús dijo: el árbol que no dé fruto será cortado y lanzado al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tú no trabajaste para Cristo. Tú solo viniste, ocupaste un puesto en la iglesia, pero no te preocupaste por ganar alma. Mira, hermano, a mí a veces me llaman a las 12 de la mañana, de la noche, perdón. Me llaman a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. A veces estoy bregando con alma, hermano. Y la gente se entrega a Cristo. Yo estoy contento. Cuando quiera, cualquier hora que usted se quiera entregar a Cristo y me llama, estoy disponible. Hermano, un alma vale más que todo este mundo que está aquí para Dios. Y aquí estamos para ganar alma, para el reino de los cielos. Y vivir conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Obedecer la voz del Espíritu Santo y ser guiado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces estas ovejas están en el mundo. Necesitamos predicarles la palabra de Dios para que ellos vengan al redil. Y es Jesús usándote a ti por medio de su Santo Espíritu, predicando, evangelizando, usando lo que tú das como ofrenda o diezmo en la iglesia para imprimir tratado, mantener la obra de Dios, porque hay gente que son tan tacaños para dar lo que es el diezmo o la ofrenda. A mí hay gente que me escribe: no, que el diezmo eso era anterior. La Biblia me dice que a mí dé un 10% de lo que yo gano, porque Dios me dio para yo poder proveer la obra de Dios en la tierra. Y yo sé que la riqueza mía está en el cielo. Yo no me voy a llevar ninguna de estas cosas que tengo aquí en la tierra. De hecho, la Biblia dice: sin nada vinimos y sin nada nos vamos. Pero aquello que tenemos a Cristo, aquello que dimos todo para ir al cielo, vamos a heredar riqueza sin fin en el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Esa gente que tú ves que están discutiendo mucho de los diezmos, son la gente más tacaña para dar en la iglesia de Dios. ¿Aún ven la iglesia que le falta un banco? No. ¿Le falta un micrófono? No. ¿Le falta cosas para hacer? No. Los pastores muchas veces caen en tentaciones de meter la mano porque el pueblo de Dios no coopera, hermano. Pero cuando estaba en el mundo, el cigarrillo, la bebida, el alcohol, la droga, la fiesta, había mujeres que nunca eran caras para ellos, ahí estaban dando. Hermano, dé para que usted reciba. Cuando usted le da a Dios, todo le sobra. Mire, me pasó un caso cuando estaba pasando en los momentos de mi operación. No estaba trabajando, pero la empresa me estaba dando un poco de dinero, ya saben, me estaba pagando. Pero yo tenía mucho ahí ataque. Yo dije: Señor, no puedo darte ahora. Sucede que yo empecé a dar, no di el diezmo 2 veces. Digo: Señor, yo fui a Dominicana, hice eso, yo gastaba sin ponerle un precio a la obra tuya. Tú no me vas a castigar por eso. Te digo que cuando cobré 2 veces de sueldo, fue lo peor que yo me pudo pasar. No me daba mi sueldo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú no le das a Dios lo que le merece, entonces las cosas se te van a cortar. El sueldo que tú ganabas 1,000 pesos y antes te rendía, ahora aunque tú ganes 1,200, se te pondrá más las cosas necesarias en tu casa. Dele a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, dice el Señor. Gloria a Dios. Por eso me ama el Padre, dice también, dice el Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria a Dios. Estamos viendo que aún los judíos necesitan venir por parte de Jesucristo. Tierra, en el suelo, donde quiera, hay salvación solo en Cristo, hermano. No en un hombre, no en una mujer, no en cualquier cosa, animal, idolatría en este mundo. Solo hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Y Él dice: yo soy el buen pastor. Jesús declara que es el buen pastor prometido. Como nos lo dice en Salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aún David reconoció que Dios es su pastor y nada le va a faltar al creyente.
es el pastor de aquellos que obedecen su voz, sus siervos que están sufriendo en aflicciones. Confía en el Señor y nada te faltará. No un pastor que se suicidó, es ser un cobarde, y ningún cobarde entrará al reino de Dios. Todos estos pastores que se suicidan, Satanás lavó su cabeza. Nunca tuvieron un llamado por Dios y abandonaron el redil sin importarle a nadie. Encima se acobardaron porque un espíritu de cobardía entró en ellos y se suicidaron. Pero Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces sus pastores, muchas veces la gloria de Dios en la iglesia se la tomaban para ellos, hermano. Pero llegó un tiempo en que Satanás te daba y no va a volver a quitarle, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. En Isaías 40:11 nos dice también, gloria a Dios: como pastor apacentará su rebaño en su brazo, llevará los corderos en su seno, los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. Hay pastores que no visitan a sus ovejas, aun cuando están en momentos de necesidades. Las ovejas están enfermas, le duele la cabeza, una han dado parto y ninguno la visita. ¿Sabe por qué? Porque no son pastores llamados por nuestro Señor Jesucristo. Estos pastores solo les importa el dinero. Estos pastores solo les importa la alabanza del hombre. Estos pastores quieren ser mencionados como los fariseos, pero el buen pastor no habrá como Jesucristo en esta tierra. Él estableció pastores en la iglesia que van a ser guiados por el Espíritu Santo como siervos inútiles que recibirán la corona de vida en el reino de Dios. Bendito sea Dios. Pero hay muchos pastores que todavía tienen y están llenos del Espíritu Santo y están naufragando con esa barca para que la ola del mar no les traye. Esos son pastores llamados por nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo lo tiene parado de pies ahí, luchando por la vida de estas ovejas. El Señor nos dice claramente en Ezequiel 34 también, 23-31, y levantaré sobre ella un pastor, y él la apacentará a mi siervo David. Él la apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. ¿Dónde? Príncipe en medio de ellos. En la nueva Jerusalén. No tendremos necesidad de sol, no tendremos necesidad de luna, porque el mismo Dios será la lumbrera de aquel lugar y Jesús va a ser pastor de ella y la va a apacentar y la va a cuidar para toda la vida. Bendito sea Dios. Y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra la fiera y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Ya no va a haber nada de esta cosa, porque todas las cosas que Satanás ha hecho en esta vida, toda la maldad, todo será destruido y ellos van a estar allí en aquel lago de fuego por los siglos y de los siglos. Entonces las ovejas ya no tendrán miedo de salir a un monte, nada de eso. El león va a comer paja, como dice la Biblia. Gloria a Dios. Y dice: y daré bendición a ella y los alrededores de mi collado, y daré descender lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra da su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, habitarán allí, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa la conyuga de su yugo, y lo libre de manos de los que les sirven de ello. Dios va a libertar a su pueblo, a Israel también, porque Israel será engañado por el anticristo, pero va a clamar a Dios. Entonces Dios va a venir a socorrerlo. Y a su pueblo todos seremos ahí como ejército del cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estará sobre su tierra con seguridad. Y ahí no está hablando Dios. Habitarán con seguridad. No le va a faltar nada, como dice el Salmo 23. Bendito sea Dios. No serán más por despojo de las naciones, ni la fiera de la tierra devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová su Dios estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, oveja mía, oveja de mi pacto, hombres sois. Gloria a Dios. Y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor.
Ahí está hablando del pueblo de Israel. Y luego nos está hablando: vosotros, oveja mía, oveja de mi pacto. Dios también tiene este pacto con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos herederos y hijos de Dios. Gloria a Dios. En Ezequiel 37:24 Dios nos habla también: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mi estatuto guardarán y los pondrán por obras. Un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no habrá otro llamado David como él. No. No estén como Cash Luna, ese falso mentiroso que dice ¿cómo dice? Junito. Si Jesús se llama esto, Junito, como una burla. Hermano, aquel lugar llamado infierno es terrible. Arrepiéntase para que ese lugar no le toque, hermano Cash Luna. Gloria a Dios. Ahí nos habla en Isaías 53, capítulo 12. Entonces vemos esta metáfora ilustra el cuidado tierno y dedicado de Jesús por su pueblo. Es como si él dijera: yo soy para todos los que creen en mí lo que un buen pastor es para sus ovejas: cuidadoso, vigilante, amoroso. Segundo, los que distingue a Cristo como un buen pastor es su disposición a morir por sus ovejas. Esto destaca la singularidad de Cristo el pastor. Su muerte en la cruz salva a sus ovejas, como nos lo dice Isaías capítulo 53, verso 53, 12. Dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo el que es oveja de Cristo, donde quiera que se encuentre, va a escuchar la santa palabra de Dios, se va a apartar del pecado y va a vivir conforme a la palabra y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo que se acerca para la gran cosecha, que el pueblo de Dios necesita prepararse, estudiando la palabra en las meditaciones, ayunando, orando, para que Dios le dé la victoria y ellos pueden llevar el evangelio, porque hay muchos siervos que se avergüenzan salir a la calle a hablarle a las almas de Cristo. El Señor dice que el que se avergüence de él, él también se avergonzará de él delante de su Padre en el reino de los cielos y delante de los ángeles. Pero el que le confesare, él también le va a confesar delante de su Padre en el cielo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. En Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Mira, hermano, hay tanta arrogancia en la iglesia, tanto orgullo, hermano, que mira, eso es una vergüenza grande. Hay gente que se creen tanto más que los demás, hermano. Mira, Jesús, siendo el Rey de Gloria, se despegó de toda su riqueza, se despegó de todo en el cielo y vino a este mundo y le lavaba los pies a los discípulos, bendito sea Dios, y estaba ahí curando a los más pobres, a los que tenían llaga, a los que tenían todas enfermedades. Él siendo Dios, él siendo el Todopoderoso, se despegó de todo su galardón en el cielo y vino a este mundo a servir, y no fue para ser servido. Bendito sea Dios. Vamos a decirnos, Jesús se hizo en la tierra, vamos a decirnos, como no voy a decir un esclavo, un servidor de nosotros. Y estaba ahí siempre cuidando. En la iglesia hay gente que se creen tanto cuando se ponen un traje, una corbata, que ya no se pueden dar al nivel de los demás. Que el Señor reprenda al diablo. Si Dios lo puso como pastor, Dios lo puso como un evangelista, Dios lo puso a usted con el ministerio de profeta, recuerde que usted no es mayor que los demás. Bendito sea Dios. Siervo inútil, al final somos todos. Ahora hay que tener un respeto. Hay un respeto establecido en la iglesia para cada siervo. Como siervo tenemos que tener el respeto. De hecho, la Biblia nos dice: con saludo cordial, con cántito y salmo. Porque hay gente también que no tienen un control, un respeto. En los caminos de Dios, en la iglesia de Dios, hay que tener respeto. La palabra dice: mi casa se llamará casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Gloria a Dios. En Mateo 10:5 también nos dice, 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho.
¿Cuál pastor ha dado su vida por sus ovejas? Jesucristo, el buen pastor. Ahí no está hablando muchas palabras de Dios de nuevo. Y el Señor no está hablando claramente. A Cristo se le llama el buen pastor. Aquí el gran pastor en hebreo, como lo dice Hebreo, capítulo 13, 22. Después, como por 450 años, le dio jueces hasta el profeta Samuel. Oye, ahí tú podrías confundir que dice la Biblia que los profetas llegan hasta Juan, como dice el texto. Pero mira qué dice la palabra aquí. Vamos a estar leyendo esta palabra. Mira lo que dice aquí. Hecho 13, 22. En la ocasión de la Biblia nos dice que, vamos a estar leyendo primero Juan, dice, la ley de los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Todos se esfuerzan por entrar en ello. Estamos hablando de gente profeta, la ley de los profetas. Pero aquí no está hablando, en Hebreos 13, 22, después como por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ¿no existiría Juan? ¿No existiría Juan entonces? Claro que existiría. Dios siempre levantará una voz de alerta para su pueblo, porque hay muchos que no van a estar estudiando la palabra. Y dice el Señor, le escribiré la ley mía en el corazón de ellos, para que entiendan su mandamiento y puedan obedecer la voz de Dios. Y por eso dice el Señor Jesús, hay muchas de estas ovejas que caminan en el mundo, que es necesario que vengan al redil antes de mi venida. Y por medio de la voz que Dios pondrá a través de su siervo, lleno del Espíritu Santo, para que estas ovejas vengan. Luego le pidieron rey. Dios le dio a Saúl, hijo de Sí, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, conforme a mi corazón. Entonces de ahí sale nuestro Señor Jesucristo, de ese linaje. Vemos la grandeza de nuestro Señor Dios Todopoderoso. A Cristo se le llama el buen pastor aquí, el gran pastor, en Hebreo 13:20. Y el príncipe de los pastores. En primera de Pedro nos está hablando 5 en adelante. Él es el príncipe de los pastores. Nos lo dice aquí. Y cuando venga el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aun cuando Él no ha venido a este mundo, no hemos recibido la promesa. Pero cuando Jesús levante su pueblo, que todo se complete según el propósito de Dios, seremos coronados, hermano. Ay, cuánta piedra tendrá mi corona, si persevero hasta el fin y me la gano. Porque todavía hay un reto grande que correr, hermano. Esto no es así de fácil. Gloria a Dios. Entonces, debe notarse que el pastor que sirve solo por el sueldo o por la honra es el asalariado de los versos 12 y 13. El pastor verdadero cuida de sus ovejas, mientras que el pastor falso primero piensa en sí mismo y en el puesto que ocupa. Primero piensa en sí mismo y en el puesto que ocupa. No se preocupa por las ovejas, siempre está pensando en el dinero, en el puesto que ocupa, la alabanza, aún robándole la gloria a Dios. Y las ovejas, ahí está Satanás llevándosela, problemas matrimoniales, problemas en la economía, enfermedades, y esos pastores ni por la puerta pasan de esas ovejas. No hay amor en ellos, no son llamados por Dios, son asalariados y puestos por un título, pastores que se hacen teólogos, porque la palabra de Dios no necesita ninguna adornación. Ella es perfecta como está escrito. Pero muchos quieren adornarlo con teología de hombre. Ahí hacen una mezcla, se vuelven DJ en los caminos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice. Conozco mis ovejas. El conocimiento y el amor de Dios por sus hijos se expresa en el efecto personal, la fidelidad y su constante cuidado providencial. El creyente está grabado en la palma de la mano de Dios, como nos lo dice en Isaías 49, 14, 17. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer que dio a luz
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de la mano tengo esculpido delante de mí, están siempre tus muros. Dios tiene al creyente en la palma de su mano. Por eso Dios me permitió ver esta revelación cuando este pastor decía: no te escondas de mí ni hagas nada escondido de mí. Porque al quien tú tienes que tenerle miedo es a Dios, que está arriba y está mirando todo tu paso, toda tu obra, aún tu pensamiento lo está escudriñando por medio de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Nunca está fuera de la mente de Dios, pues el ojo de Dios vigila al creyente noche y día para su beneficio. Éxodo 33:17, Jeremías 1:5. Gloria a Dios. ¿Y en qué se esconderá aquí? He hallado gracia en tus ojos y yo tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, como del mundo, porque están en pecado. Dios prohibía a su pueblo que se uniera con tales personas que no obedecieran su mandamiento. El pueblo de Israel siempre fue desobediente a Dios y por eso salieron tanta mentira. En primera de Juan 2:19 nos está hablando que muchos saldrían de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si habían sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero Satanás siembra cizaña en el pueblo de Dios también. Muchos que son lobos falsos, ministros, que no son llamados por el poder de Dios. Y estos son lobos rapaces. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ver la otra parte del video, que tuve que hacer 2 partes según la revelación que Dios me dio hoy, para su gloria. Hay una parte como la que hice hoy y va a haber otra parte. Ahora lo dejo con la otra parte que el Señor va a estar tratando con la vida de ustedes. Recuerden, Jesús es el buen pastor y donde quiera que estén sus ovejas van a escuchar su voz. Y recuerden que hay muchas que necesitan venir al redil ante la venida de Jesús y Jesús lo va a estar trayendo a ustedes. Cuando Jesús dice así: yo soy la puerta, el que entra por medio de Cristo será salvo, es decir, tendrá vida en abundante y eterna, tendrá todo lo que necesita para ser librado del pecado, de la culpa y de la condenación. Jesucristo es la única puerta de salvación. No hay ninguna otra puerta de salvación. Podamos encontrar este texto bíblico como nos lo dice aquí en el libro de Hechos. La Biblia nos dice claramente, gloria a Dios, que ningún otro nombre debajo de los cielos en la tierra dado a los hombres hay salvación, en el cual usted pueda ser salvo, porque usted solo puede ser salvo en nuestro Señor Jesucristo, hermano. No hay un hombre que murió en la cruz del Calvario por ti, de los que se encuentran en la tierra, solo el Hijo de Dios, Jesucristo, el único amado. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, Jesús declara que es un buen pastor prometido, como nos lo dice la palabra en el Salmo 23, 1 al 3, y él dice: Jehová es mi pastor. Vamos viendo cómo David está exclamando esta palabra, reconociendo que Dios es su pastor. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Lo guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y David claramente implora que nada le faltará y que Dios lo va a guiar por lugares de justicia por el amor de su nombre.
porque Dios es un Dios santo, misericordioso. Y hay muchos pastores que quieren predicar hoy en día en la iglesia, pero ve al lobo venir por las ovejas y no le importa ninguna de ellas, porque el asalariado nunca tendría ese amor por las ovejas como nuestro Señor Jesucristo lo tiene y lo sigue teniendo, y lo ha tenido, enseñando el amor tan grande de Él para cada ser humano que se ha entregado en la cruz del Calvario, hermano, y muriendo por todo el pecado de la humanidad. Y vemos este buen pastor que da su vida por sus ovejas, y vendrá y la pone de nuevo si es posible, porque Él tiene un propósito para cada uno de ellas y llevarla al reino de los cielos. Hermano, la Biblia nos da a entender claramente que ningún suicida tiene parte en el reino de Dios, ningún cobarde. A pesar de todo, de la situación la cual vive los creyentes en esta vida, Jesús fue claro cuando dijo: y por causa de mi nombre lo aborrecerán, van a vituperarlo, a perseguirlo. Muchos de los pastores como siervos de Dios van a sufrir persecuciones. Pero esto no es la razón ni el motivo que te lleve a cometer un suicidio, porque Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio, para perseverar en su palabra en la venida de Jesús, y tú quedas con vida durante ese tiempo. Quiero decirte que Dios te llamó con un propósito para que tú lleves su mensaje, puedas ser uno de sus pastores puesto sobre sus ovejas en la iglesia. Jesús se confía en ti y te hace un llamado como pastor. Y estos pastores que son llamados por Jesús van a perseverar en la fe, porque el Señor no le dio espíritu de cobardía. El Señor le dio espíritu de dominio propio, espíritu de valentía, como era Juan el Bautista. Por eso vemos que Juan no le importó que le cortaran la cabeza. Pero hay pastores de que tienen este problema en la iglesia, enseguida cometen un suicidio. Estos se acobardan porque se le mete un espíritu del mismo diablo de cobarde. Y dice el Señor que ningún suicida entrará al reino de los cielos, y ningún cobarde tampoco heredará el reino de Dios. Y por eso cuando estos pastores están cayendo en esos pecados y ya se sienten acobardes, un espíritu de cobardía se mete dentro de ellos, y Satanás le engaña la mente y lo lleva a cometer un suicidio. Lamentablemente son engañados por el mismo diablo y se van a ese lugar llamado infierno. Pero te quiero decir que muchos de estos pastores no han tenido un llamado de Dios genuinamente, y por eso dice Jesús que el asalariado y el atitulado ve venir al lobo y la abandona y se va y la deja. El ejemplo de Cristo: Él murió por sus ovejas. Él dio su vida primeramente por sus ovejas. Y como estos pastores, siendo llamados por Cristo, si tienen el llamado de Cristo verdaderamente, cometen suicidio sin importarle la iglesia, sin importarle las ovejas, entonces eso nunca fueron llamados por Dios para llevar un ministerio. Estos pastores fueron asalariados, estos pastores fueron llamados por una voz de Satanás, pero nunca tuvieron un amor genuino por las ovejas. Y por eso cuando les llega el momento de la prueba, ellos se van y corren y la dejan. Bendito sea Dios. Y ahí es que Jesús nos lo repite aquí y dice: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y la mía me conoce, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él pone su vida por las ovejas. Pero estos pastores se acobardan, se mueren y se van al infierno. Esta metáfora ilustra el cuidado tierno y dedicado de Jesús por su pueblo. Es como si Él dijera: yo soy para ellos, todos los que creen en mí, lo que un buen pastor es para sus ovejas, cuidadoso, vigilante, amoroso. Y nos dice: los que distingue a Cristo como un buen pastor es su disposición a morir por sus ovejas. Esto destaca la singularidad de Cristo el pastor
su muerte en la cruz del Calvario para salvar a sus ovejas. Nos lo está hablando en Isaías 53, verso 12. El Señor dice así mismo en su palabra, hablando por medio de su profeta: por tanto yo os daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él lavado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El único que murió por ti en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué muchos pastores de la iglesia hoy en día, si una oveja no aparece por cuántos días, no se preocupan para ir a su casa para ver si esa oveja está enferma? No se preocupan qué situación tiene esa oveja. Pero Jesús andaba por Galilea, andaba a todos esos lugares buscando a sus ovejas, y donde quiera que él clamaba la palabra de Dios, las ovejas escuchaban su voz. Cuando tú como siervo de Dios estás predicando la palabra de Dios en una multitud de personas, y estas personas no vienen a Cristo, no se entregan a Cristo, no reconocen su pecado, es porque estas no son de sus ovejas. Pero tú tienes que llevar el evangelio, porque Jesús dijo que hay muchas que no están todavía y necesitan venir al redil. Por eso el Señor nos dice en San Marcos: ve a todo el mundo y predicar la Santa Escritura, el evangelio de Cristo, y el que creyera será salvo. Porque es necesario que nosotros llevemos el mensaje, porque todavía hay muchas ovejas que necesitan venir a Cristo. No basta con decir: ya yo he hecho mi tarea, ya yo he hecho mi tarea. El Señor Jesús dijo claro: el árbol que no da fruto será cortado y echado a aquel lugar llamado infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tú tienes que dar fruto digno de arrepentimiento, al igual que llevar el evangelio y ganar un alma en que sea para Cristo. Ganar 1, 2, 3, 4, 5, 100, hasta 1000 si es posible, porque detrás de ti hablará la voz del Espíritu Santo. Nadie se convierte si no es tocado por el poder y el Espíritu Santo de Dios. Y Él da la vida por ella. Al igual que en Mateo 20, 28, el Señor nos dice claramente así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino y el ministerio de Él era ayudar a muchas personas como a los pobres, y estaba ahí con ellos, y no vino para ser servido. Él vino a servir siendo Rey de Gloria. Se despejó de toda su riqueza, de toda su fortuna en el reino de los cielos, para hacerse pobre aquí en la tierra, rico en el reino de los cielos con abundancia. Vino a este mundo, se humilló, hermano, aguantó bofetadas, rechazo de la humanidad, por amor a ti, por amor a mí. Pero ¿cuántos de los pastores en la iglesia se sienten tan orgullosos, tan arrogantes, pastores que no quieren obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios? Y por eso el Señor te dice: hoy es el día en que tú tienes que oír mi voz, porque yo estoy usando a unos muchos pasos en el mundo para que lleven mi santa palabra, y tú puedes ser salvo. ¿Cuántas personas rehúsan creer la palabra de Dios, y estas personas jamás podrán ser salvos? ¿Cuánta situación está pasando a nivel mundial, y aún las cosas que han de venir? Pero el Señor Jesús dijo claramente que sus ovejas escucharían su voz y vendrían a Él. Aquellos que escuchan el santo evangelio de Cristo y se rehúsan creer en el evangelio de Cristo y no vienen a los pies de Cristo, es porque no son de sus ovejas, es porque ellos no tienen un amor al Dios Todopoderoso que le ha creado. Por eso el Señor dice en su palabra que no es todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que le envió. Y Jesús se declara claramente cuando dice que sus ovejas escucharían su voz, vivirían bajo su mandamiento y su ley, se apartarían del pecado. Pero más el mundo no conoce la palabra de Dios, ellos la ignoran aunque tú se la prediques 1000 veces. Si no son de las ovejas escogidas de Cristo, estos se van a perder, porque muchos de ellos tendrán el llamado, serán como las semillas que cayeron en el mar. Les robó lo poco que ellos creían en su corazón, porque se dan por vencidos y dicen: yo no voy a seguir, porque creo que existe un Dios. Pero las ovejas de Cristo a nivel mundial, donde se encuentren, que se encuentren, a pesar de la prueba, las dificultades, a pesar de las enfermedades por las cuales están pasando, por la situación económica, por el rechazo, por todas las persecuciones, ellos siguen clamando en el nombre de Jesús y tienen esa fe genuina dentro de ellos, que su Señor Jesús es real y que
que vendrá por ellos muy pronto y se van a apartar del pecado y del mundo. Y esos pastores que son llamados por el Dios de gloria se van a permanecer firmes y van a cuidar las ovejas para que no vengan los lobos rapaces trayendo la palabra distorsionada que no es el evangelio de Cristo. No van a permitir que Satanás se levante dentro de la iglesia para destruirle la iglesia. Estos pastores van a ayunar, van a meditar, van a orar, van a pasar por persecuciones, se van a permanecer firmes, porque hay muchas personas que a pesar que tienen el llamado, pero todavía no toman las cosas de nuestro Señor Jesucristo por serio. Aún en momentos de prueba quieren tirar la toalla, como se dice, pero el verdadero creyente, el verdadero pastor de Jesús va a perseverar hasta que nuestro Señor Jesucristo lo levante de esta tierra de pecado, porque ahora tú no estás viendo el poder de Dios tal vez sobre tu ministerio, porque tú no le estás creyendo al que te creó. Tú necesitas creer a su palabra, tú necesitas creer en tu llamado, tú necesitas ponerle asunto a tu llamado, tú necesitas tomar la responsabilidad de tu llamado, porque la palabra nos registra que a lo mucho que se le va a demandar son a los predicadores y a los pastores si distorsionaron el mensaje o lo llevaron como nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo: llevé mi palabra, la palabra de Cristo. Entonces Dios te hace un llamado por revelaciones, sueños, visiones. Algún hombre ha usado, no profeta falso, mentiroso de los Baales, porque Satanás también se disfraza como ángel de luz y tiene a su falso profeta dentro de la iglesia, tiene a sus falsos pastores, pero el Señor Jesús dijo claramente: por su fruto lo conoceréis. Estos mentirosos, falsos predicadores, falsos profetas estarían cambiando el santo evangelio de Cristo, estarían poniéndolo en el momento más cómodo para que el ser humano se acomode al pecado. Y todo el que vive acomodado del pecado, esta persona morirá, porque todo el que ama el pecado, hace pecado, comete pecado, muere en el pecado, le pertenece a Satanás. Pero Jesús dijo: mis ovejas escucharían mi voz y se apartarían del pecado y obedecerían mi mandamiento y mi palabra. Cuando Jesús nos está hablando en el libro de San Juan capítulo 14 verso 23, que el que me ama mi palabra guardará, y yo y mi Padre vendremos a él, haremos morada por medio de su Santo Espíritu. Por eso hay que apartarse del pecado, escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo es corto y la venida de Jesús está cerca. El mundo te va a ignorar, el mundo va a ignorar la palabra de Dios que salen de tu boca, pero ellos no se dan cuenta que están perdiendo la entrada al reino de los cielos y se van a aquel lugar llamado infierno, un lugar de tormento donde no habrá misericordia para ellos. Pero tú persiste en la sana doctrina y ten cuidado de ti mismo, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, porque muchas veces somos predicadores y no tomamos el ejemplo de la palabra para nuestra vida. A veces pensamos que Dios no está usando, pero revísate tú vivo, como dice el apóstol. Permanece en la sana doctrina. Gloria a Dios. Y ahí estamos viendo el ejemplo que el Señor nos está dando. Gloria a Dios. Lo dice claramente. En Mateo 10:45 el Señor nos dice así. Marcos 10:45. Gloria a Dios. Dice así la palabra, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿Cuántos pastores han muerto por sus ovejas? ¿Cuántos pastores no se suicidan dejando las ovejas? Y mucha gente dándole: ay, pobre pastor. Hermano, quiero decirte que claro, podamos sentir pena por ese pastor que se suicidó, porque Satanás le engañó su mente y cometió suicida. Pero la Biblia, claro, cuando dice que ningún cobarde, ningún suicida entrará al reino de los cielos. Vemos como estos pastores tal vez fueron asalariados, atitulados, pero el pastor que tiene el llamado de Dios permanecerá firme, no va a cambiar el mensaje, va a velar por las ovejas de Cristo y será un buen pastor para ellos, y será uno que va a escuchar la voz del Espíritu Santo para cuando Jesús venga y le dice: lo que yo te entregué, ¿dónde está el beneficio que tú me das? Y él le va a decir: ahí tiene una iglesia, aunque sea con 5 miembros, pero que vayan al cielo, pero no con 1000 miembros, y que se pierda y se vayan al infierno como muchos falsos, mentirosos ministros que están sobre los altares. Iglesia con multitudes de miles de personas, pero pregúntate: ¿cuánto de ellos irá al cielo? La Biblia dice que solo un remanente será salvo. A Cristo se le llama el buen pastor. Aquí el gran pastor
como nos lo dice en Hebreo, nos está hablando en Hebreo 13:20 y dice, después como 450 años, le dijo, pues está el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he aquí, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Vemos que la desobediencia es el pecado más grande dentro de la iglesia. Porque cuando no obedecemos la voz del Padre, del Espíritu Santo, estamos en desobediencia. El caso de Saúl fue que no hizo lo que Dios le ordenó que hiciera, que fuera a esta ciudad y acabara con los amalecitas, porque este pueblo se había levantado contra el pueblo de Israel. Si chequeamos en el libro de Números, ya este pueblo le había hecho la guerra al pueblo de Dios. Pero Saúl no obedeció la voz de Dios y estuvo en desobediencia. Y cuando Dios manda a Samuel a hablarle a Saúl, le dice, obediencia quiero más que el sacrificio. Y hay muchos pastores que están en desobediencia. Hay muchos evangelistas que están en desobediencia. Hay siervos que están en desobediencia. El Señor le dice, apártate del pecado, y siguen viviendo en el pecado. Y cuando se levante o suene la trompeta, te va a decir, ¿por qué Dios no tuvo misericordia de mí? ¿Cuántas veces Dios no está subiendo mensaje por medio de la boca de su siervo diciéndote, apártate del pecado, porque el pecado te va a hacer morir y ir a ese lugar llamado infierno? Y tú todos los días estás peleando diciendo que quiero dejarlo, quiero dejarlo. Te quiero decir que el que ama a Cristo abandonará el pecado y le va a servir a su Señor, escuchará la voz de su Señor. El Señor Jesús lo dice claro, y lo que son mis ovejas escucharán mi voz y vendrán a mí y abandonarán el pecado por la cual viven mucho. Entonces Dios levanta a David, de donde salía nuestro Señor Jesucristo, de la raíz del linaje de David. No es como mucha gente hoy en día se están llamando David. Dice, ejército del cielo, donde tengo una prédica luego de esta, bendito sea Dios. Y levantó a David. Confió Dios en David y lo puso sobre su casa. Vemos cómo Dios levanta, Dios pone, Dios quita. Puso a David sobre ese lugar, y este llevaba a Cristo. Se le llama el buen pastor aquí, el gran pastor en Hebreo 13:20, y el príncipe de los pastores. En Primera de Pedro, el Señor nos está dando una palabra también, 4:5-4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una vez que pase el arrebatamiento, el pueblo de Dios va a recibir la bendición, van a recibir lo que es la grandeza del reino de los cielos. Ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, porque Jesús lo sacará de esta tierra y se lo va a llevar al reino de los cielos. Debe notarse que el pastor que sirve solo por el sueldo, mientras que el pastor falso primero piensa en sí mismo y en el puesto que lo ocupa. No tienen amor por las ovejas porque son falsos. Nunca se entregaron a Cristo con un corazón genuino. Están en la iglesia y por ver a ovejas viviendo en pecado, deshaciéndose, le permiten vivir en el pecado para que muera en el pecado y se lo lleve Satanás al infierno.